pero prometo ser breve. Pero necesito compartir contigo lo que el Señor, Jehová de los ejércitos, puso en mi corazón ayer en la mañana. ¿Cuántos están buscando lo sobrenatural de Dios? ¿Ves? Si tú estás buscando lo sobrenatural de Dios, estas cosas pueden suceder en cualquier servicio. De hecho, en la iglesia primitiva, en todos los servicios acontecían cosas mayores que esta. Pero nosotros vamos anhelando eso, porque queremos que también acontezcan cosas grandes. ¿Cuántos gritan amén? Hoy quiero hablarte de un tema muy importante, de la necesidad que tenemos usted y yo de caminar en lo sobrenatural. Te pregunto algo: ¿quién sintió algo fuerte de los hombres que toqué con mi mano cuando tocaron mi mano? Lo sobrenatural de Dios está sobre sus hijos ungidos para impartir algo a su iglesia. Entonces nosotros necesitamos tener lo sobrenatural, caminar sobrenaturalmente, de una manera sobrenatural, mejor dicho, como hijo de Dios. Y hoy quiero darte 3 claves importantes para caminar en lo sobrenatural. Como hijo, usted y yo necesitamos vivir, ver, disfrutar de una vida sobrenatural en Dios. ¿Cómo una vida sobrenatural? A veces hay personas que confunden el término. No es lo mismo vivir una vida natural en Dios que una vida sobrenatural en Dios. Te explico un poco, porque a veces puede malinterpretarse el término sobrenatural. Dios es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Porque hace cosas sobrenaturales. Significa que no son hechas por la naturaleza, no son hechas por nada que el hombre pueda hacer. Entonces, como Dios es un Dios sobrenatural y tenemos un Padre sobrenatural, se va a manifestar a sus hijos de una manera sobrenatural. ¿Y cómo? Usándote para sanar los enfermos, usándote para predicar el evangelio con denuedo, con unción, para que el que te escuche sea salvo, y para muchas otras cosas. Pero cuando tú y yo somos cristianos o hijos de Dios naturales, venimos a la iglesia y esto que acontece te es indiferente. ¿Por qué? Porque todavía no has visto, tus ojos espirituales no están abiertos para ver y disfrutar de lo que está pasando acá. Muchos de ustedes hubiese querido que no terminara, ¿sí o no? Muchos de ustedes hubiesen querido seguir, tranquilo que viene el día. Pero otros ya quería que terminara. ¿Por qué? Porque unos están cansados, otros no se identifican con este tipo de atmósfera. Y no te critico, no te juzgo. Lo que pasa es que a veces no conocemos que nuestro Dios es sobrenatural y se manifiesta a su iglesia, a sus hijos, de una manera sobrenatural. No sé si me sigue. Entonces tenemos que tener un estilo o tratar de vivir con un estilo de vida que provoque lo sobrenatural. Acompáñame al Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Mateos capítulo 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, verso 22. Cuando estés ahí, dices amén bien fuerte. ¿Cuántos disfrutan la presencia de Dios? Dios mío, yo no me quisiera ir de ahí. Quisiera estar ahí siempre conectado con Él. Es como que el tiempo no pasa. ¿Cuántos sienten lo mismo? Estamos en Evangelio según San Mateo capítulo 14, verso 22. Dice así la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos, diga conmigo, discípulo, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Despedida la multitud, subió al monte ¿a qué? ¿Cuántos oran acá? Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre... ¿Cómo vino Jesús? ¿Cómo vino Jesús? Andando sobre el mar. Eso es una manera natural que cualquiera puede hacer, o una manera sobrenatural. Una manera sobrenatural. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba. Diga conmigo: Pedro caminó sobre el agua. Vamos, dígalo fuerte. Pedro caminó sobre el agua para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, o en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Que el Señor añada bendición a su poderosa palabra. Siéntate, por favor. Saluda a tu hermano y dile: necesitamos vivir una vida sobrenatural. Vamos, díselo. Necesitamos vivir una vida sobrenatural. La primera clave que te quiero enseñar, o que quiero compartir contigo, es que Jesús se manifiesta a quien quiere, porque Él es Dios. Pero es la voluntad de Dios que tú y yo, como hijo, le busquemos a Él en el secreto, lo íntimo, para Él manifestarse a nosotros. La primera clave que quiero compartir para poder caminar, ver, vivir en lo sobrenatural, es que tenemos que ser discípulos. ¿No me oíste? Lo primero que tenemos que aprender, la primera clave, es que para vivir de una manera sobrenatural, para verlo, para visualizarlo, para disfrutarlo en algún momento, tenemos que ser discípulos. ¿Cuántos discípulos hay acá? ¿Cuántos discípulos? Gloria a Dios. Vamos a ver si es verdad. San Juan 8:31, mira lo que dice. No lo busque, quiero adelantar. Va a estar en la pantalla. Mira lo que dice San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué dice? Creído en Él. Es decir, que habían creído en Él. ¿Cuántos han creído en Él? Todos hemos creído en Él cuando aceptamos a Cristo. Pero dice, Jesús le dijo: si vosotros, es decir, si ustedes, si nosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, que nosotros no somos discípulos simplemente porque digamos que somos discípulos. Es bueno confesarlo, pero aparte de confesarlo, tenemos que vivirlo. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Jesús dio la clave. Jesús nos está enseñando y diciéndolo a nosotros hoy: si permaneces en mi palabra. Pastor, ¿y cómo permanezco en la palabra de Dios? Poniéndola por obra, cumpliendo lo que en ella está escrita. Ahí vamos a permanecer en Él. Entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Fíjate bien, para poder ver y caminar en lo sobrenatural de Dios, y para que Dios nos use de una manera sobrenatural, y para que todo lo que toque en nuestras manos sea prosperado, bendecido, y Dios nos pueda bendecir aún más de lo que somos bendecidos, porque es la voluntad de Dios,
tenemos que vivir, caminar en lo sobrenatural. No nos podemos conformar vivir una vida natural, de irnos para el trabajo, regresar del trabajo, comer, acostarnos, bañarnos, dormir. No, hay muchas más cosas. Hay otra manera que Dios quiere que tú y yo vivamos. Cuando tú y yo activamos lo sobrenatural de Dios en nosotros, ya no vivimos solamente por ir al trabajo y por regresar, sino vivimos yendo al trabajo, pero con el deseo y el ánimo de predicarle la palabra a alguien en el trabajo. No sé si me sigue. Entonces ya no te levantas con pereza para ir al trabajo, porque tú sabes que Dios te ha dado una oportunidad más para predicar su evangelio y para hacer su voluntad. Perdí unos cuantos amén. Entonces, fíjate bien, Jesús le estaba diciendo: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a ser mis discípulos. Yo no soy discípulo porque yo le diga a usted que soy discípulo. Yo lo puedo decir, pero si mis hechos, mi testimonio, mi actuar, mi vivir dice otra cosa, no soy discípulo. O bueno, soy discípulo, pero de otro, no de Cristo. No sé si me siguen. Entonces, para ser discípulo, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquella persona que se deja enseñar, que se deja instruir por un maestro. Entonces usted y yo tenemos que dejarnos enseñar, instruir por nuestro maestro. Un discípulo es el que sigue las enseñanzas de un maestro, el que las pone por obra. Entonces lo poquito, lo mucho que usted y yo nos vamos a ver de la Biblia, de su palabra, tenemos que ponerlo por obra. Porque cuando lo ponemos por obra, entonces nos convertimos en verdaderamente sus discípulos. ¿No estás acá? Tenemos que aprender a vivir de la vida que llevaba Jesús e imitar el estilo de vida que él llevaba. Fíjate bien, mira lo que dice Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Jesús en Getsemaní le dice a los discípulos: velad, ¿y qué más? Y orad, para que no entréis en ¿qué? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Escucha bien, no puede haber, imposible, que haya un discípulo de Jesucristo que no vele y no ore. Los perdí. Se fueron. Para ser discípulo de Jesucristo hay que velar y orar. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a los 12 o a los 11 que estaban ya con él ahí: velen y oren para que no entren en tentación. ¿Qué le estaba queriendo decir? Que si no oramos y no velamos, entramos en tentación. Es por eso que muchas veces somos tentados a hacer el mal, porque no oramos y no velamos. Lo perdí. Cuando tú te mantienes en una comunión con Dios, velando y orando, no caes en tentación. Porque viene la tentación y tú la rechazas. Viene la tentación y tú la paras, tú la frenas. ¿Por qué Jesucristo pudo soportar todo lo que le pasó en el Calvario? Porque ya Él lo había conquistado en Getsemaní. No estás. Se cansaron. Es decir, que para tú y yo ser discípulo, tenemos que velar y orar para no caer en tentación. ¿Por qué? Porque esta carne es más mala que el diablo. Es débil y muy fácil somos tentados a hacer lo malo. No sé si me sigue. Cuando usted y yo hacemos las cosas mal hechas, es por una razón: porque no velamos, no oramos y no preguntamos. Porque cuando usted y yo velamos y oramos, si no sabemos qué hacer, preguntamos, Él responde. Entonces nos evitamos hacer o cometer errores. Se fueron. Mira a los discípulos, 3 años y medio de día y de noche con el maestro. Todo el tiempo no se apartaban de él ni un segundo. Fíjate bien, hay mucha gente que decían: sí, los discípulos, porque hay a veces hijos de Dios que se agarran de lo débil y lo flaco espiritualmente, que eran los discípulos,
cuando traicionaron a Jesús, cuando lo dejaron solo, cuando Tomás de incrédulo no creyó, cuando había un Judas que el mismo Jesús escogió y ese fue lo que lo traicionó. Si los apóstoles se equivocaron, si los apóstoles lo negaron, si los apóstoles dudaron, ¿cuánto más nosotros? Déjame decirte algo. Los apóstoles lo negaron, los apóstoles dudaron, los apóstoles lo dejaron, lo traicionaron antes que recibieran la unción del Espíritu. Luego que fueron llenos del Espíritu Santo, dijeron: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando fueron investidos de poder, ya no eran ellos, era Cristo en ellos. Ya verdaderamente eran sus discípulos, porque estaban poniendo por obra la palabra. No sé si me sigue. Cuando tú y yo no ponemos por obra la palabra, lo vamos a negar, lo vamos a traicionar. Vamos a venir a la iglesia cuando nos parezca. Pero cuando somos verdaderamente discípulos, decimos: el domingo. No, el domingo es de Jehová. ¿Quiere el diablo o no? ¿Estás acá o no? ¿Por qué? Porque eres discípulo. Cuando tú eres discípulo, tú te programas, tú haces lo que tengas que hacer de lunes a sábado. Pero el domingo dice: no me lo toque, es de mi Padre. Ese no es mío, es de Él. No sé si me sigue. Los 3 años y medio de los discípulos solo fueron la preparación de ellos para luego manifestar la gloria de Dios. Entonces, si tú estás pasando por un proceso, tranquilo. Esa solamente es la preparación en Dios para mañana manifestar su gloria. La segunda clave que quiero tocar acá y hablar contigo, enseñarte, es que necesitamos, oído, ser atrevido para las cosas de Dios. Escucha, ¿cómo que atrevido? Sí. Cuando ahorita estábamos ministrando, yo llamaba a algunas personas que Dios, el Espíritu Santo me decía: aquel. Usted va a decir: ¿por qué no me llamó el pastor? ¿Por qué no me llamó? Yo quería ir. Ahí es la clave número 2. Yo no puedo llamar al que Dios no me dice que llame, porque si yo llamo a alguien en la carne, quedo mal yo con Dios, no con usted. Pero aquí viene un segundo punto. ¿Cuántos no llamé y pasaron adelante? ¿Cuántos no llamé y pasaron adelante a recibir y recibieron? ¿Por qué? Porque dijeron: Dios mío, la atmósfera está pesada ahí adelante. No me han llamado, pero yo voy de atrevido. Ahí es donde tiene que estar el Hijo de Dios que quiere algo más con el reino. No me han llamado, pero eso es mío también. Allá adelante está pasando algo, porque yo veo que todo el que el pastor le agarra la mano, todo se cae. Hay algo allá adelante, para allá voy. Atrevido. ¿Cómo que atrevido? Sí. ¿Quién más atrevido que Pedro? Nadie de nosotros es más atrevido que Pedro. Fueron a apresar a Jesús. Le arrancó la oreja a uno. Vio a Jesús caminando por el mar. Los 11 discípulos temblando de miedo. Y cuando Jesús le dijo: no tengan miedo, soy yo. El único que se levantó y dijo: espérame, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Esto tocó muy fuerte en mi corazón. Fíjate si era atrevido Pedro. Pedro no le dijo: si eres tú, llega rápido al barco que nos hundimos, llega rápido que nos morimos. No, Pedro sabía que su maestro era suficiente, no solo para él caminar en lo sobrenatural, sino para hacer que él caminara por lo sobrenatural. Los hijos de Dios que son atrevidos solo no van a saber que su Dios es sobrenatural, sino también conoce que Dios puede hacerte caminar en lo sobrenatural a ti. No estás acá. Entonces tú y yo tenemos que ser atrevidos en Dios. Tenemos que buscar aunque no nos hayan llamado. Tenemos que pedir aunque nadie nos haya dicho que pidamos. Tenemos que tocar aunque nadie diga que toquemos, porque Jesús ya lo dijo. Mira lo que dice Mateo 11:12. Va a estar en la pantalla. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, fíjate bien, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y lo violento
Dios mío, ¿cuánto entendieron? Desde los días de Juan el Bautista, cuando Juan se levantó en el Jordán a predicar el evangelio, Juan no se levantó a predicar un evangelio como muchas veces se predica hoy. Juan salió por el Jordán: generación de víbora, ¿de dónde se van a esconder de la ira venidera? Sin embargo, se puso tensa la cosa para Juan. Lo empezaron a perseguir, pero aún así nadie lo detuvo. ¿Por qué? Porque él tenía una asignación de Dios. Él le dijo: el que me mandó a que predicara en el desierto me dijo esto. Es decir, cuando tú tienes una asignación en Dios o por Dios, nadie te puede detener. No estás acá. Cuando tú tienes una asignación de Dios o por Dios, nada te puede detener. Fíjate bien, aunque a Juan lo trataron de amenazar, aún lo metieron en la cárcel, él le dijo a Herodes: no, tú eres un adúltero, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Se le puso, como decimos nosotros, la cosa fea. Pero sin embargo no fue persuadido a abandonar lo que Dios le había dicho que hiciera. Es por eso que quiero decirte hoy, en el nombre del Señor, no seas persuadido a dejar lo que Dios te dijo que hiciera, por mala que se ponga la cosa. No seas persuadido a dejar lo que Dios te dijo que hiciera por que la gente hable o te critique. No, cuando te critiquen, ahora es que tú tienes que hacer. Cuando la gente te traten de detener, ahora es que tú te tienes que levantar. Estoy solo, Dios mío. Estoy solo. Eres violento, es decir, valiente. Los valientes son los que arrebatan el reino. Debes anunciar la nueva de salvación, quiera el diablo o no, quiera tu familia o no, quiera el esposo o la esposa, no. Te amo, te bendigo, le dije un día a mi esposa, pero para la iglesia voy. Hoy no hay muchos valientes que dicen eso. Te amo, te bendigo, pero voy a orar. Te amo, te respeto, te honro, pero a mi Dios yo voy a servir. Sigo paro. Tenemos que dar demostración de la valentía y el atrevimiento en Dios. Porque cuando Pedro le dijo a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya, Jesús le dijo: ven. ¿Qué hizo Pedro? No tuvo miedo. ¿Sí o no? Jesús le dijo: ven. Y Pedro comenzó a caminar por lo sobrenatural. Y el Señor me hablaba en esta madrugada y me decía: muchos de ustedes de Príncipe de Paz están a punto de comenzar a caminar por lo sobrenatural. Muchos de ustedes están a punto de abrirse los ojos a lo sobrenatural en Dios. Se están acabando los días de la ceguera espiritual. Se están acabando los días para muchos de ustedes que ya no ven las cosas celestiales. Van a llegar los días donde vas a ver la manifestación de Dios operando y obrando en tu vida. Porque Jehová te ha traído hoy para que tú entiendas que Él quiere llevarte de gloria en gloria. Él quiere llevarte de victoria en victoria. Él quiere llevarte a una vida sobrenatural en Dios. Y la tercera clave para terminar es que no debes tener miedo, sino fe cuando vengan los vientos en contra tuya a causa del mover de Dios en ti. Fíjate bien, esto está tremendo. Quiero ver cómo te lo digo para que entiendas. La Biblia dice que cuando Pedro comenzó a caminar, yo me imagino luego que Pedro llegó al barco, aunque se estaba hundiendo, la conversación de Pedro con los discípulos. Juan y Santiago seguro le dijeron: Pedro, ¿cómo es eso de caminar por encima del agua? No, eso está terrible. Caminé por encima del agua, porque la Biblia dice: iba caminando Pedro. Pero hubo un problema, que Pedro quitó la mirada de Jesús. Pedro quitó los ojos de Cristo y comenzó a ver las olas que había alrededor de él, que estaba virando la barca. Pedro quitó la mirada en Cristo y comenzó a ver las olas. Y cuando comenzó a ver las olas, la tempestad, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Escucha esto que quiero decirte.
de parte de Dios. Jehová me dijo que te dijera: deja de ver los pecados de tu hermano porque te vas a hundir. Se me zafó. Pastor, ¿por qué no crezco? Claro, porque estás viendo el pecado de tu hermano y eso hace que tú te hundas. No mira el pecado de tu hermano, mira al autor y consumador de la fe. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12 verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe lo que significa? Que Jesucristo no puso los ojos en aquellos que lo estaban acusando. Jesucristo no puso los ojos en aquellos que lo estaban criticando ni escupiendo. Dice que Él puso los ojos en el cielo. ¿Para qué? Para Él ver el propósito cumplido, para Él no perder la comunión con el Padre. Y como Él no pudo perder, o el diablo no pudo hacer que perdiera la comunión, nada lo pudo desviar del propósito. Nada lo pudo desviar del camino al Calvario. Muchas veces somos desviados del propósito porque en vez de mirar la cruz empezamos a mirar el pecado del hermano. Dios mío, está en pecado fulano, está en pecado aquel. Eso no te importa, ora por él. Pon tus ojos en Cristo, porque cuando tú ves la tormenta que está al lado tuyo te vas a hundir. Nos enfocamos mucho en el error del que está al lado. ¿Y por qué no mira el error tuyo? ¿Por qué voy a mirar tu error y no miro el mío? Porque yo voy a mirar lo pecador que es usted si yo soy tan pecador como usted. Ahí está el problema, que muchos nos enfocamos en el reino. Muchos, aunque nos tiren dardos, seguimos enfocados en el reino. Pero hay otros que cuando le tiran dardos responden bomba. Y eso fue lo que pasó Pedro. Pedro iba caminando en lo sobrenatural por encima del mar, hasta que quitó los ojos del cielo, hasta que quitó los ojos de Cristo. Cuando quitó los ojos de Cristo, miró el mar, dijo: está feo esto. Comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Perdió por un instante la comunión con Cristo. Cuando tú pierdes la comunión, cuando tú pierdes la relación, la intimidad con el Espíritu Santo, oh, muy fácil puedes caer. Es por eso que Jehová me ha enviado hoy a decirte: necesitas buscar lo sobrenatural. No mira a tu izquierda, no mírate a tu derecha, porque 1000 caerán a tu lado, 10,000 a tu diestra, mas a ti no va a llegar. Lo único que tienes que hacer es mirar la cruz del Calvario, poner tus ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Él no te va a defraudar. Pero somos desviados como Pedro y nos hundimos, y a veces estamos hasta acá, y entonces no queremos entender o no sabemos por qué estoy hasta acá. Claro, porque en vez de enfocarte en la palabra, en vez de enfocarte en Dios, en el autor de la fe, te enfoca en el pecado del hermano. Así no vamos a crecer. Vamos a crecer cuando decimos: bueno, aquel está en pecado, eso no es problema mío, allá él con Dios, voy a orar por él. Si puedo ayudarlo, lo ayudo, no le doy con el pie. Pero tampoco voy a hablar, no me voy a enfocar en ese, no es mi problema. Yo tengo los propios míos, yo tengo que enfocarme en los míos. ¿Para qué? Para yo crecer. Los perdí. Jesús le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Claro, ¿cómo no va a dudar si cambió los ojos de Cristo? Mira, yo aprendí algo hace unos cuantos años, escuchando a un hombre de Dios que aprendí mucho de sus enseñanzas, Gigi Ávila. Él decía: cuando hay un hombre que cae, búscalo. Perdió la comunión con Dios. No fue que el diablo lo tentó. Sí, el diablo tienta a todo el mundo. El problema no es la tentación, el problema es cuando tú cedes la tentación. Vas a ceder a la tentación cuando tú quitas la mirada del Calvario. Pero mientras que tú tienes la mirada puesta en el Calvario, no hay diablo ni infierno que te haga caer.
¿Sabe por qué? Porque no registra la Biblia que Pablo se cayó. Sí, cometió errores, está bien, pero Pablo se mantenía fiel al punto que dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que quiere Jehová de ti y de mí, que no vivamos nosotros, que Él vive en nosotros. Entonces yo oraba al Señor y yo le decía al Señor hoy en la madrugada: yo quiero que de mi pañuelo, cuando lo envíe por allá, se sane la gente. Orgulloso, diga lo que usted quiera, dígale orgulloso a Pablo. Entonces quiero decirle que una persona una vez vino y me pidió la toalla. No me pida la toalla, por favor. Vino una persona que me pidió la toalla luego de yo ministrar y me dijo: pastor, si usted me da la toalla, la voy a poner donde estoy enfermo y el Señor me va a sanar. Me quedé así y dije: bueno, mijo, si esa es tu fe, conforme a tu fe se ha hecho, agárrala. 3 días después me mandó una foto con la toalla en el lugar donde le dolía o tenía problemas. Siguiente servicio, domingo siguiente, me dijo: pastor, aquí está la toalla, estoy sano para la gloria de Dios. Le dije: no, te la regalo, ya quédate con ella. Te usó, te sirvió, te la regalo. ¿Por qué? Porque el hombre creyó, el hombre fue atrevido a creerle algo a Dios y no dudó nada. Entonces, cuando tú y yo no tenemos miedo, si no tenemos fe en Dios, para Dios no hay nada imposible, y para el que cree todo es posible. La clave es que tú y yo no tengamos miedo, que confiemos en el que nos llamó, porque Él es fiel y verdadero. Él no va a fallar. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces tú tienes que mantenerte firme. No mira a tu izquierda ni a tu derecha, déjalo. Mantén tus ojos en el cielo. Y fíjate bien, el Señor me habló en esta mañana y me dijo: hijo, hay un problema en la iglesia hoy, y enséñalo. Y con esto voy a terminar. En cuanto Dios nos empieza a usar de una manera o de otra, los ataques van a venir. ¿Tú quieres que Dios te use? Va a venir ataque. Si no quieres ataque, simplemente quédate sentado y no hagas nada. Pero hay un problema con el no hacer nada. Si no haces nada, de nada, es posible que cuando venga no pase nada. Lo entendido, entendieron. Pero cuando llegue al cielo, el Señor te va a pedir cuenta por el talento que te entregó. Entonces yo prefiero que venga el ataque haciendo la obra a que no estar sentado. Olvídate, va a venir el ataque como quiera, porque el diablo nos quiere a usted y a mí allá afuera, pero Cristo nos quiere aquí en el reino. Cristo nos quiere en avanzada. Cristo nos quiere como la luz de la aurora. Es por eso que agárrate de la diestra de Jesús, y de ahí nadie te va a soltar. Pero muchas veces cuando empezamos a caminar, a servir, a crecer en Dios, viene el ataque por causa del evangelio. Y Jesús dijo en una ocasión: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Y mira lo que dijo en las bienaventuranzas, Mateo 5:11, y termino con esto. Jesús, hablando a los discípulos y a las multitudes, le dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes de ustedes o de vosotros, dice la Reina Valera. ¿Qué significa? Que por causa del evangelio vamos a ser perseguidos. Por causa del evangelio vamos a ser atacados. Por causa del evangelio vamos a ser vituperados muchas veces. Pero Jesús te está diciendo en esta mañana por su espíritu: alégrate y gózate. ¿Sabe por qué? Porque no solo a ti te han seguido, te han perseguido, ni te han puesto el pie para que caiga, sino a todos los profetas de la antigüedad. Pero ninguno de ellos cayó. Todos están en el reino de los cielos, y no hay diablo que te haga desviar de lo que Dios quiera hacer con
contigo, porque la Biblia dice: ¿quién separará a los hijos de Dios del amor de Cristo? Tribulación, tempestad de la muerte, ángeles, principados. Nada te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo último que quiero tocar contigo y enseñarte: aunque tú estés caminando y tengas miedo, no dudes. Pero recuerda algo: el miedo es enemigo de la fe. No tengas miedo, confía. No tengas miedo, avanza. No tengas miedo cuando Dios te diga algo, hágalo. No tengas temor, porque la recompensa viene del cielo. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿cuándo? Por hacer la voluntad de Él. No cambies tu mirada de Jesús. No quites tu mirada del Calvario. Sigue puesto tus ojos en el autor de la fe, porque ahí está tu victoria. ¿Está difícil? Sí, a veces difícil, pero no imposible. ¿Sabes? Porque tienes al Espíritu de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Necesitas oído. Necesitas vivir un Pentecostés en tu vida. Termino con esto. Muchas veces decimos: Señor, queremos ver un avivamiento. ¿Cuántos quieren ver avivamiento? ¿Cuántos quieren manifestar un avivamiento? Pero fíjate, si aplicamos estas tres claves, hay muchas más, pero estas tres claves: discípulos, somos discípulos. ¿Cuál es la segunda clave? ¿Cuál es la segunda clave? Ser atrevido en Dios. No atrevido para buscar problemas, no, atrevido para hacer las cosas del reino. Acuérdate que vivimos por fe, no por vista. No creo, no veo, no vea nada. No viva por lo que está viendo, viva por lo que está creyendo. Dé un paso adelante y crea lo que Dios le ha dicho, aunque no vea nada hoy. Cuando tú lo haces en fe, muy pronto ve con tus ojos lo que has creído con tu corazón. Ahí está la clave. Necesitamos ser atrevidos en Dios para las cosas del reino. Y cuando estemos atrevidos, que demos 2 o 3 pasos. No tengas miedo, que el que te llamó te va a respaldar. El que te llamó te va a cuidar. El que te llamó te va a proteger. El que te llamó no te va a dejar solo. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero da el paso, avanza y no te detenga. Y Jehová te va a ayudar y te va a respaldar. Pastor, si usted supiera. No, si supiera usted cuánto sufrió Jesús, se mantuvo firme. Sí, pero Él es Dios. Sí, pero también hombre. Por lo tanto, aplica esto a tu vida, o apliquemos y comencemos a disfrutar de una vida sobrenatural. Atrevido, ¿sabe por qué? Tienes que ser atrevido. Cuando yo comencé a predicar, yo tenía temor orar por los enfermos, porque tenía dudas si iba a sanarse o no. Hasta que dije: voy a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque no es mi función. La función mía es orar. La de sanar es de Él. El don es de Él. Quien lo hace es Él. Yo lo único que voy a cumplir lo que Él te dijo: pondrán las manos sobre los enfermos. Si se sana o no, eso es problema de Él. Sal para allá afuera y todo lo que vuele y respire, póngale la mano. Y hasta lo que no respira también. A todo. Y la gloria va a descender. Te vas a asustar y sorprender cuando tú digas: Dios mío, ¿se sanó? Sí. ¿Hizo el milagro? Sí. Porque fuiste atrevido. El milagro no lo hace usted ni lo hago yo. La gloria es de Él y quien lo hace es Él. Lo único que Él necesita es la vasija para que diga: aquí estoy. Es por eso que en Isaías 6 Jehová dice: ¿y ahora quién enviaremos por nosotros? Salió Isaías y dijo: heme aquí. Yo no sé cuántos dicen heme aquí, pero yo le he dicho a Jehová: heme aquí, envíame a mí, haz lo que tú quieras, hazme lo que tú quieras, pero yo quiero ver tu gloria. Haz lo que tú quieras, pero yo quiero ver tu poder. Yo quiero ver tu chequina. Yo quiero ver tu rostro. Yo quiero ver tu gloria. Si tú lo crees, grita amén. Nos despedimos de las redes sociales en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros. La paz de Dios sea contigo. Vive de una manera sobrenatural y Dios te va a respaldar. Amén.